bienvenidos a la Biblioteca de la Libertad. Este día vamos a estar tratando el tema de la batalla contra la privación de la libertad. Mi nombre es Edgar Mejía y será un gusto compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre la libertad, ¿verdad? Lo que es la libertad y lo que es la privación de la libertad. Nosotros normalmente pensamos y sabemos que la libertad, o creemos que la libertad normalmente es una posesión demoníaca, es algún espíritu, una acechanza de espíritu, pero la libertad en su concepto es más amplio. La libertad en su concepto es más amplio porque abarca más situaciones de la vida, más cuestiones de la vida. Entonces, nosotros como seres humanos a veces tenemos una privación de libertad o estamos privados de una libertad, ¿verdad? La verdadera libertad, aquí tengo un dato, la verdadera libertad es el descubrimiento de nuestro propósito en Dios, la cual nos da licencia para el propósito. Eso nos da a entender que la libertad no solamente estar oprimido, estar poseído por un espíritu. No, la libertad también abarca lo que es el propósito. Cuando nosotros estamos totalmente libres, tenemos la oportunidad de poder aprovechar todo lo que el propósito de Dios en nuestras vidas está hablando. O sea que la libertad no solamente es algo demoníaco, es algo espiritual en el sentido de posesión, sino también la libertad es que tenemos el permiso nosotros directo de poder hacer lo que nosotros queramos en lo que está dentro del propósito de Dios. O sea que la libertad también se enlaza con el propósito. Nosotros fuimos hechos para hacer proezas, pero cuando no existe libertad o cuando estamos privados de la libertad, no logramos obtener nosotros lo que es una libertad exquisita y disfrutar de todas las promesas divinas que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida, ¿verdad? El primer punto que vamos a ver sobre la libertad es el señorear, ¿verdad? Enseñorear. Y eso lo podemos ver en Génesis 1:28. La palabra de Dios en Génesis 1:28 dice de esta manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí se especifica una palabra que yo quiero utilizar hoy, que es la señorear. Cuando hablamos de señorear, la idea y el principio y el objetivo principal, de uno de los objetivos principales que Dios nos hizo en esta tierra es para que nosotros tengamos un dominio y un señorío sobre las cosas, sobre las acciones y sobre esta tierra. Y la palabra aquí que decimos señorear, yo creo que repitan ahí conmigo, señorear. Esa palabra en la traducción original también significa libertad. O sea que cuando nosotros hablamos de señorear estamos hablando de libertad, exacto, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos libres de cualquier cosa que nos ate, nosotros tenemos la libertad exquisita de poder hacer y disfrutar todas las cosas de Dios. Por eso decía acá, en el principio decía, señoreen sobre todo. Cuando nosotros no señoreamos o no dominamos alguna actitud o no dominamos algún pecado, ese pecado nos domina a nosotros. Entonces ahí estamos privados de esa libertad que Dios nos dio desde el Génesis, de esas promesas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra señorear es libertad, dominio es libertad. Todo lo que en algún momento, por eso dice la Biblia, dominio propio, que le pidamos al Espíritu Santo dominio propio. ¿Por qué? Porque también nosotros debemos de dominarnos y señorear a nosotros mismos. Por eso dice la Biblia, es más grande aquel que señorea o domina una ciudad. Es más grande aquel que tiene dominio propio que el que domina una ciudad, que el que señorea una ciudad. Porque ahí está el punto importante que es la libertad, ¿verdad? Esto nos da a entender que nosotros fuimos creados para ser libres, que fuimos creados para dominar, no para ser dominados. No para ser dominados de los pecados sexuales, no para ser dominados de hábitos
que en algún momento pueden ser hábitos sexuales, no para ser dominados de eso. Nosotros hoy fuimos creados para dominar esas áreas en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, es más grande aquel que domina a sí mismo que el que domina una ciudad. Imagínense qué grueso, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos creados y por eso la primera palabra que quiero que entendamos todos, que quiero darme a entender a esto, es de que nosotros debemos, que uno de los conceptos principales de libertad es señorear. Cuando nosotros señoreamos cosas, acciones, hábitos, estamos camino a la libertad. Estamos encaminados a ser libres de lo que Dios quiere que seamos libres, ¿verdad? No es lo mismo caminar 21 kilómetros, ¿verdad? Con una mochila que trae varios libros de enciclopedia, a caminar en la calle o correr en la calle sin ningún peso. Eso es libertad. Y a veces cuando nosotros no señoreamos, no dominamos el ambiente nos domina y nuestro caminar va a ser diferente ante la gente y no vamos a poder disfrutar de esas promesas de Dios, de ese mundo el cual Dios lo dio para que nosotros podamos en algún momento enseñorearnos. Número 2, hacernos responsables. La palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al momento de conocer una verdad, la palabra de Dios, esa palabra nos va a hacer libres. Nosotros por eso dice la Biblia, busquemos el conocimiento, porque el conocimiento nos confronta. El conocimiento nos dice qué hacer y qué no hacer. Y a veces nosotros somos faltos de conocimiento porque nos pasa y a veces podemos salir de esas privaciones que tenemos de libertad, pero por falta de conocimiento, dice la Biblia, pero es de mi pueblo. Y el conocimiento nos va a llevar a la libertad como tal. Y ese conocimiento nos da una responsabilidad. Por eso le dice hacernos responsables. Cuando nosotros sabemos que tenemos un pecado o que hay algo que nos está parando, el hacernos responsables de eso, que el conocimiento nos está dando la responsabilidad, nos dice, mira, hazte responsable. Por eso la Biblia dice, el que confiesa y se aparta, esa parte que dice, y se aparta, eso es algo disciplinario, eso es hacerse responsable, eso es tener una responsabilidad. Nosotros en este tiempo nos hace falta hacernos responsables de todo lo que hacemos. A veces no nos damos cuenta que nosotros estamos atados, estamos faltos, privados de muchas libertades, cuando nosotros no escudriñamos o escuchamos la palabra de Dios y en algún momento esa palabra nos confronta y nos dice, mira, tenés que hacerte responsable de esto, tenés que hacer esto de esta manera. Por eso el segundo punto que yo te quiero hoy enseñar es nosotros debemos hacernos responsables y esa responsabilidad la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Debemos de buscar el conocimiento porque el conocimiento nos lleva a libertad. Debemos de buscar la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos lleva a libertad. Nosotros en algún momento sabemos que muchas de las cosas que en algún momento pasamos es porque hay algo que nos está impidiendo disfrutar de verdad. Disfrutar de tal manera que nosotros veamos una libertad y veamos toda la exquisitez, ¿verdad? Pero debemos de hacernos responsables y esa responsabilidad nos la habla la palabra de Dios. Esa responsabilidad nos la habla el poder de Dios. Dios está hoy hablándonos y diciéndonos, mira, brother, Dios está aquí y diciéndote, mira, solo hace esto de esta manera. Mira, aquí vas a encontrar la libertad. Solo no hagas esto y vas a ver que vas a ser libre. Porque la palabra de Dios es exquisita. Ahí encontramos los misterios, ahí encontramos el porqué de muchas cosas, ahí encontramos la salida. Por eso es que nosotros debemos de responsabilizarnos en buscar el conocimiento de Dios, el cual nos lleva a la libertad. Dios nos sacó al pueblo de Egipto para ser presos nuevamente. Dios primero lo formó en el desierto y le dijo, mira, hace esto, quita esto, pone esto. Y el mismo pueblo tenía que hacerse responsable de sus propios actos.
Y por eso en algún momento nosotros debemos de responsabilizarnos en buscar el conocimiento de Dios. Por eso pasaron 40 años, porque hubieron muchas cosas que Dios todavía tuvo que formar en ese pueblo y muchas cosas que Dios tuvo que responsabilizar a ese pueblo y decirles, mira, tenés que hacer esto. Y eso lo hizo a través de la palabra. En ese entonces era Moisés el que daba el mensaje y la dirección. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que da libertad y de la palabra. Por eso nosotros debemos de buscar el conocimiento de la palabra de Dios para que en algún momento ser libres de eso. Nosotros logramos la libertad cuando en algún momento buscamos el conocimiento. Nosotros no vamos a perecer si buscamos el conocimiento como tal. Número 3. El número 3 está en Proverbios 28:13. Dice la palabra de Dios y dice, el que cubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia de Dios. En ese tercer punto yo le llamé exponiendo nuestro pecado. Nosotros si queremos ser libres, nosotros debemos de exponer lo que nosotros en algún momento tenemos. Y se los digo con conocimiento de hecho, hasta que nosotros confesamos, llegamos hacia ese pastor, ese líder, llegamos hacia esa persona que tiene el testimonio como para nosotros poderle decir esas cosas íntimas que nosotros tenemos y que no nos han dejado disfrutar de la libertad que Dios nos da. Cuando nosotros llegamos con esas personas, hay algo espiritual que se llama libertad y que está procesando, se está empezando a procesar. Por eso dice la palabra, el que confiesa sus pecados, porque cuando nosotros confesamos el pecado, ya sea nuestro pastor líder o alguien de confianza con testimonio correcto, en ese momento empieza el proceso de libertad en nuestras vidas, porque empezamos a exponer el pecado. Nosotros no podemos hablar de libertad si no hablamos de exposición, si no hablamos de confesión. Nosotros no vamos a poder ser libres si nosotros escondemos cosas todavía a nuestras esposas, escondemos cosas a nuestros líderes, escondemos cosas a nuestra familia, a nuestros papás, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser, posiblemente no vamos a ser libres si nosotros no exponemos ese pecado y le damos algo totalmente fortalecido al Espíritu de Dios para que venga y rompa todas esas cadenas. El confesar el pecado nos hace sacar todo eso que llevamos encubierto. El confesar el pecado nos hace libres. Por eso dice la Biblia, ¿pero por qué nos hace libres? Porque cuando confesamos, exponemos al diablo, exponemos el pecado, en ese momento empezamos a encontrar una faceta en nuestra vida que se llama humildad. Y Dios dice, bueno, a Él le importa más ser libre que lo que puedan decir. Mejor expuso su pecado, mejor le importa más estar bien conmigo, por eso lo expuso. El orgullo se va y viene la humildad, y en ese momento nosotros empezamos a encontrar la verdadera libertad, porque Dios viene con su misericordia. Por eso dice la Biblia, el que confiesa su pecado se aparta. Esa parte que dice se aparta, apartarse del pecado, esa es una parte disciplinaria de responsabilidad que hablamos en el punto anterior, ¿verdad? Pero después de eso viene lo sobrenatural, que es la misericordia. Por misericordia viene Dios y te empieza a liberar, te empieza a sacar de ese estilo de vida, te empieza a sacar de ese hábito, te empieza a sacar de todo eso que en algún momento nosotros estamos viviendo. Pero nosotros necesitamos sacar, exponer nuestro pecado, hablarle. Y yo les voy a decir así entre nos, ¿verdad? Nosotros en algún momento, yo he sido claro con mis líderes, mis pastores que en un momento he tenido. He sido claro y les he dicho, mira, yo prefiero estar azareado, decimos acá. Prefiero estar chiviado un momento, rojo un momento, colorado un momento. Pero yo prefiero en ese momento ir con mis líderes y mis pastores y decirle, mira, yo ya le dije perdón a Dios, pero quiero confesar y quiero exponer mi pecado. Allí empieza el proceso de libertad. Allí empieza el proceso que en algún momento nosotros necesitamos tener libertad para hacer. Por eso nosotros como iglesia
Dios nos dio todo el material, nos dio todas las herramientas para disfrutar de una libertad sobrenatural. Pero a veces nos hace falta enseñorear aspectos en nuestra vida por la cual no logramos a disfrutar de esa libertad en Cristo, esa libertad que Dios da. Y a veces necesitamos tomar esos pasos de responsabilidad, necesitamos tomar ese paso de confesión, ese paso de exposición del pecado, ¿verdad? Porque tiene algo muy poderoso y divino exponer el pecado, ¿verdad? Ahí se va el orgullo, ahí se va de colada todo espíritu, todo lo que sea que esté influenciando. En ese momento esa libertad se empieza a dar. Hemos visto varias cosas, hemos visto estadísticas donde el cual varia cantidad de personas, ya sea de liderazgo, de ministerios como alabanza, ministerios de cualquier tipo que hay en una iglesia, son atacados bastante por los problemas sexuales, por los problemas de libertad y problemas de dominio. Y las estadísticas están grandes, donde hay gente que está esclavizada en pornografía, hay gente que está esclavizada en adicciones sexuales, hay gente que está esclavizada en engaño, hay gente que está esclavizada en adulterio. Y nos hemos dado cuenta que según estadísticas en Estados Unidos que las iglesias tienen una cierta cantidad de personas dañadas y esclavizadas, ¿verdad? Nosotros debemos de atacar eso directamente y debemos de ir directamente con eso. Y hoy te di 3 cosas que debemos tomar en cuenta para nosotros poder encontrar la libertad y poder salir de la privación de libertad que algún momento tenemos y poder disfrutar de la vida. No es lo mismo disfrutar a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Siendo libre en el Señor, a intentar disfrutarlo, tal vez con un amante, con un chat perverso, no es lo mismo. Necesitamos tomar cartas en el asunto. El diablo nos está ganando poderosamente en esas áreas y ahora no sabemos cuánto en algún momento hay gente que está esclavizada en hábitos sexuales o hábitos X. No sabemos cuántas personas están esclavizadas. Yo hoy sí te voy a pedir que pide ayuda. Habla con personas. Llama a tu líder. Cualquier hora llama y dile, mira, me siento mal, esto me está pasando. ¿Verdad? No esperes que en algún momento venga la consecuencia por estar esclavizado y en ese momento reaccionar. Reaccionemos antes. Y busquemos la libertad, busquemos la presencia, busquemos la palabra, busquemos todas aquellas cosas que nos van a empezar a hacer libres. Normalmente la libertad en muchos casos viene como un milagro y somos libres en el instante. Pero te podría decir que el porcentaje más alto, la libertad es un proceso. Empezamos nosotros con libertad cuando empezamos a hacer esos puntos que debamos nosotros empezar a hacer, como enseñorear, que es dominio, responsabilizarnos y exponer, o sea, confesar lo que hacemos. Yo te animo a que busques a tu líder, a tu pastor, y que en algún momento ve y dile, mira, tengo esto me está sucediendo, esto me está pasando. Yo quiero terminar hoy con una pequeña oración. Y quiero animarte a que tú pongas primeramente y confeses delante de Dios todas esas cosas que sabes que te están atando y no estás disfrutando realmente el poder de Dios en nuestras vidas. Quiero que cerres tus ojos ahí donde estás. Padre Santo, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de bendecir tu nombre, de adorarte, de magnificarte y de glorificarte. Padre Santo, te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu presencia, tu poder, tu gloria y tu honra, Señor. Padre, te pido que encontremos la libertad, Señor, encontremos tu palabra, que encontremos y podamos enseñorear de todo lo que está a nuestro alrededor, Señor, tener ese dominio sobre esas cosas para poder disfrutar de nuestra libertad, Señor. Te pido, Señor, que podamos tener nuestro corazón
bien establecido en tu presencia para tener la fuerza de poder ir con alguien y poder exponer ese pecado para empezar ese proceso de libertad. Gracias, Señor, te doy por toda esta gente. Bendecimos, Señor, a cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te doy las gracias hoy por poder apartar ese momento, y gracias te doy por escuchar esta palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en una próxima oportunidad.